Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a My Comic Lab. Y bueno, pues como podéis ver en la descripción del vídeo, hoy os voy a explicar la diferencia entre Newsstand Edition y Direct Edition. Después de un tiempo viendo bastantes comentarios en grupos de Facebook o leyendo comentarios en YouTube, sé que hay cierto desconocimiento acerca de este tema, ¿no? En el coleccionismo de cómics, y parece ser que en los últimos años ha empezado a tomar más valor, pues porque hay ciertos cómics que en Newsstand Edition empiezan a valer mucho más, hay diferencias entre precios, y bueno, pues a raíz de una publicación que encontré en una cuenta de Instagram que sigo, se llama Newsstand Comics, la que podéis ver ahora mismo en la imagen. En esta cuenta se dedica simplemente a publicar cómics que son Newsstand, quieren de alguna forma preservar o enseñar a la gente lo que eran los Newsstand Edition. Entonces pues encontré una publicación muy interesante y me decidí hacer este vídeo. Entonces, pues como os comento, voy a utilizar recursos de esta publicación, y luego he estado buscando distintos artículos. Hay bastante literatura, por decirlo de alguna forma, ¿no?, sobre este tema, así que nada, pues he hecho un documento de recopilación que os voy a dejar en la descripción para que podáis echar un ojo siempre que queráis, y si queréis añadir algo, pues sentiros libres. Bueno, pues yo creo que lo primero sería, ¿no?, de describir las diferencias, ¿no?, que podemos encontrar entre los distintos códigos de barras, por decirlo de alguna forma. Y bueno, pues este ejemplo es de la publicación de la cuenta anterior que os he comentado. Y el primero, como podemos ver aquí, se trataría de un Newsstand Edition. Podemos ver aquí la firma de Top Farm, no sé exactamente qué número sería, y podemos ver que los tres de abajo serían Direct Edition. Hay bastante gente que se confunde o de forma voluntaria clasificar sus cómics de forma incorrecta. Quiero decir que, por ejemplo, podemos ver aquí que estos, el segundo y el tercero, tienen un código de barras que nos podría hacer pensar que es un Newsstand Edition, pero claramente le podemos leer que es un Direct Edition, ¿no? Y luego ya pues tendríamos el último, el ejemplo más común, ¿no?, de los años 80, principios de los 90, en los que Marvel o DC utilizaban logos o partes de sus personajes. En este caso tenemos a Spider-Man, podemos encontrar también a Spider-Man negro u otros personajes tanto de Marvel como de DC. Y bueno, pues en la siguiente imagen os voy a explicar un poco la diferencia, ¿no? O sea, porque a veces podemos ver los números y pensamos, ¿estos números qué significan? Bueno, pues en esta imagen lo explican súper bien. En la imagen de arriba podemos ver, ¿no?, pues que no aparece lo de Direct Edition, obviamente eso quiere decir que es Newsstand Edition, y arriba en el código de barras podemos encontrar que en este caso este cómic fue publicado en julio. Y luego abajo podemos leer que por estos números serían Newsstand Edition. No sé muy bien cómo podemos saber qué números pertenecen a Newsstand Edition y Direct Edition. Supongo que en esta imagen simplemente quieren hacer referencia a que son distintos, así que yo creo que lo muy importante también sería fijarnos en lo que os comento. En el código de barras de la derecha podemos ver que es bastante más corto en Newsstand Edition, simplemente aparece un numerito pues, de 2 dígitos. En este caso pues, supongo que sería del 01 al 12. Y como podemos leer en el de Direct Edition, podemos ver que estos 5 numeritos corresponden en este caso al número 379, portada número 1, primera edición. Y bueno, pues lo más importante yo creo que es el mencionar, ¿no?, cuándo estos cómics dejaron de existir, cuándo empezaron a ser más populares los Direct Edition. Y como podemos ver, pues a principios de los años 70 se estima que empezaron a crearse estos números. De hecho, en el vídeo que os enseñé el otro día, ¿no?, era curioso porque en el Superman, bueno, en mi caso, en Superman 298 no había código de barras, y el número 299 ya sí. Entonces, digamos, yo creo que por aquel entonces, creo que era de los años 70, 74 o algo así, igual poco posterior, empezaron ya a introducir estos números de barras, que eso quería decir, ¿no?, pues que existían ya a partir de ese momento los Newsstand Edition y los Direct Edition. No se sabe a ciencia cierta en qué punto los Direct Edition empezaron a ser más comunes que los Newsstand Edition, pero se estima que a mitad de los 80 fue el punto de inflexión en el que ya los Direct Edition empezaron a cobrar más importancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los números anteriores a este momento, digamos a mitad de los 80, por decir un momento, años 86, los Newsstand Edition eran más comunes que los Direct Edition. Quiere decir que, por lo tanto, si quisiésemos valorar también un poco la rareza de los cómics, los Direct Edition tendrían que ser más caros. Entonces, claro, pues si veis un número de los años 80, Newsstand Edition, tampoco os vais locos porque posiblemente sea la norma, ¿no? Y luego pues también quería mencionar que Marvel dejó de vender los Newsstand Edition en 2013 y DC lo hizo en 2017. Así que a partir de entonces ya no vais a encontrar ningún Newsstand Edition. Entonces yo creo que ahora lo que tocaría sería explicar cómo surgieron y cómo se originaron las Direct Edition, el porqué y
cómo empezaron a tomar más importancia en el sector, ¿no? Entonces el modelo inicial sería las empresas de cómics imprimían los cómics, las vendían a las tiendas y luego pues estas vendían a los clientes. Entonces, ¿qué pasaba? Que si una tienda, por ejemplo, encargaba 500 Amazing Spider-Man 200 y 100 se quedaban sin vender, las tiendas de cómics podían pedir un reembolso de los cómics que no vendían. En este caso, pues a Marvel le pedía un reembolso por esos 100 cómics y entonces Marvel les mandaba el dinero. Pero esto era algo que a las empresas no les gustaba, primero pues porque es un poco, ¿no? Marear los cómics, primero tenían que mandarlos, luego los devolvían, tenían que pagar un reembolso y había a veces problemas de fraude en el que sentido de que las empresas, las tiendas de cómics pedían reembolso por cómics que habían vendido. Entonces, pues por esto que os he comentado, surgieron las Dark Edition, que eran simplemente pues las compañías de cómics, en vez de vender los Newsstand Edition, venían las Dark Edition a un coste menor, por decirlo, a un 10% menos, pero esos cómics no podían ser devueltos. Entonces, las tiendas empezaron a comprar estos cómics pues porque les costaban menos y lo único que no podían devolverlos, como os comento, los cómics que les habían sobrado. Entonces, las empresas empezaron a tachar los códigos de barras, a quitarlos directamente y poner un logo, porque de esta forma pues no podían devolverlos. Entonces, ¿qué pasaba con este excedente de cómics? Pues fue el origen de las dollar bins, ¿no? De las cajas en las que había cómics saldados, es decir, pues cómics excedentes que no se vendían, pues se metían en estas cajas. Afortunadamente, ¿no? Esto ha seguido existiendo y siguen existiendo las dollar bins. Bueno, en este caso en Europa o en España igual no son tan comunes, pero en Estados Unidos me consta que sigue habiendo muchas tiendas que incluso ganan mucho dinero con estas dollar bins o $2 bins o lo que sea. Uno de los problemas que existe hoy en día es que, como os comentaba antes, no se sabe a ciencia cierta de qué cantidad de cómics existen Dark Edition y Newsstand Edition. Entonces, uno de los cómics que más se ha mandado a CGC es el Amazing Spider-Man 300, que por cierto últimamente está súper popular y súper caro. Entonces, en este gráfico podemos ver, ¿no?, la cantidad de cómics por cada nota, que está entre Dark Edition y Newsstand Edition. Entonces podemos ver que la nota media de Newsstand Edition sería un 8,14 y un Dark Edition sería un 8,96. Uno de los motivos por los que a esta nota es mayor es porque obviamente pues hay más cómics, obviamente pues posiblemente se manden los mejores, pero también hay que tener en cuenta, ¿no?, que estos Newsstand Edition anteriormente también se mandaban a kioscos, a tiendas no especializadas y obviamente pues se trataban peor, ¿no? Entonces los Dark Edition eran tiendas más especializadas, los cómics que trataban mejor y entonces pues han llegado hasta nuestros días pues en un mejor estado. Otras cosas que quería comentaros es que las empresas que certifican cómics, en este caso CBC, S y CGC, ya están empezando a añadir en sus etiquetas qué cómics son de Newsstand Edition, Dark Edition. Podemos ver en CBC es bastante común no leer si son Dark Edition, Newsstand Edition. En CGC no lo he visto tan común. Podemos ver en esta etiqueta sí que pone Newsstand Edition y luego en esta imagen que vamos a ver ahora podemos ver como en la parte superior de los cómics también lo pone. Aunque estos cómics son más nuevos, yo de los que tengo no he visto que ponga si es Newsstand Edition, Dark Edition. No sé si vosotros tenéis alguno el que lo ponga. Si es así, me gustaría que me lo dijerais porque no he podido encontrar casi imágenes al respecto al tema. No sé si han empezado a hacerlo ya de forma más general o simplemente en CGC están esperando todavía. Y ya por el último, pues la pregunta del millón. ¿Quiere decir que si mi cómic es Newsstand Edition cuesta mucho más que un Dark Edition? Bueno, pues depende, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, en esta imagen que un Ultimate Fallout número 4 vendido el mismo día. Se vendió pues un Newsstand Edition por $8.000 y otro por $1.000, o sea, una diferencia brutal de $7.000. Obviamente el segundo es un poco tramposo porque está vendido desde Canadá y igual no ha tenido tanta audiencia, pero sí que puede haber muchas veces en las que la diferencia de precio sea abismal. En algunas copias que está empezando a haber muchas diferencias. Yo personalmente hay cómics en los que prefiero Newsstand Edition, otros Dark Edition. Hay unos logos que me parecen chulísimos, me gustan mucho. Yo tampoco soy de las personas que coleccionan 9.8, así que también que los cómics hayan pasado por manos, que hayan estado en tiendas, a mí eso me parece como que le da un poco de vida al cómic, ¿no? No algo tan artificial, pues como os comento, pues que tenga un sello de que haya estado desde Inglaterra y ha ido a Estados Unidos, pues a mí eso también, como os comento, le da un poco de vidilla al cómic y le hace más personal, ¿no? Entonces, pues ya pues para gusto los colores. Yo en el tema aquí en España no sé cómo está todavía, yo creo que todavía no hay tantas diferencias, ¿no? Si es Newsstand Edition, Dark Edition, no sé cuándo empezará a llegar la fiebre esta yankee, ¿no? Y empezaremos a fijarnos en eso. Pero bueno, lo que os digo siempre, yo os animo a que coleccionéis lo que os guste, no lo que hay también en el mercado.
porque si no al final no vais a acabar con cosas que no queréis. Así que nada chicos, espero que os haya quedado un poco más claro esto de los New Standard Edition y Dark Edition. Seguro que me he dejado algo. Por cierto, en el documento he dejado un montón de links en el que hay muchísimos artículos y lo explica mucho mejor, pero tampoco quería hacer un vídeo al final muy largo. Y ya por último estaba pensando si mencionaros la edición de DC Universe, las variantes, pero creo que lo voy a dejar para otro vídeo. Hay por cierto, una de las cosas que a mí me molesta mucho, o me molesta, que no me parece correcta, es que hay vendedores en los que venden estos cómics, por ejemplo los Newsstand Edition, y ponen como que es una variante. No es una variante, simplemente son dos ediciones distintas. Esto es o gente que lo hace desde el conocimiento, o como os digo, pues que sabe de forma consciente que hay gente que no es tan experta en el respecto al tema e intenta vender como una variante cuando, por lo menos bajo mi opinión, no lo es. Así que nada chicos, espero que os haya quedado todo más claro. Dentro de poco quiero hacer vídeos así más divulgativos en los que no simplemente enseño mis cómics, sino que igual intento aportar mi granito de arena, ¿no? Y aportar un poco de conocimiento. Así que nada chicos, muchísimas gracias por el vídeo, un saludo y nos vemos pronto.